las demás clases están mirando su reloj y que en un minuto ya están escapando porque tienen prácticas, clases. Esto es 2 semanas, 3 semanas de alegría. Después ya, por ejemplo, ya va a haber todos sentados, después de 3/4, la mitad y solamente las 20 escuderías. Y al final, cuando ya mandan ya 2 por 1, es 10 nomás. Así que, esto es, digamos, pero como les ha dicho la doctora, traten de venir. ¿Por qué? Porque de ahí se aprende, ¿no? También escuchando y mirando. ¿Está bien? Hoy vamos a comenzar con historia de la microbiología. Entonces, atrás, por favor, quisiera que apaguen la luz. Y adelante, vamos a revisar, ¿no?, partes de la historia de la microbiología que se murió. He titulado esta obra 20 poemas de amor de bacterias y un virus desesperado. Esta es la casa de Pablo Neruda. Y aquí está Pablo Neruda, ¿no? Mi silueta. Pero los que han llevado literatura como Dios manda saben de qué está hablando. Y los que no, pues investiguen. Entonces vamos a comenzar esta historia más o menos cronológica. Y entonces en 1546 hace su aparición con Jerónimo Fracastorius, que era un médico de la época, ¿no?, bastante sabio. En esa época no utilizaba mandil, utilizaba unas tapitas, ¿no?, con pieles de animales, ¿no?, cuidaba alcalistas, tranquilo, ¿no? Y su gran mérito era de que él ha escrito sobre la teoría de la infección. Y como todos los libros se escribían en latín, entonces su libro se llamaba De Contagium Vivum. Y él propone 3 maneras de infectarse, 3 maneras de contagiarse. La primera era per contans, es decir, por contacto directo. Per distans, a distancia, uno tose y el otro se enferma. Y per fomites, o sea, con objetos inanimados. Prácticamente solo le faltó los vectores, o sea, los insectos que te pican y te transmiten el dengue, la fiebre, solo eso. Todo lo demás está descrito en 1546. Entonces, el sabio de Verona, como se llamaba este italiano Jerónimo Fracastorius, indica estas 3 maneras de contagiarse. Posteriormente, el gran y el que nunca
cubito capilar donde colocaba la muestra. Y él, ¿no es cierto?, aquí está en su mano, y él observaba, ¿no es cierto? Y al observar, ¿no es cierto?, pudo ver unos bichitos que los llamó animales, ¿no es cierto? Y como vio algunos bichitos que se movían, entonces él decía, ¡ah! Esos bichitos son los que me pican mi lengua, ¿no? A lo largo de su vida logró hacer más de 200 microscopios artesanales mediante 2 láminas de metal con una pequeña lente en la parte superior, y esos tornillos funcionaban como macrométrico y micrométrico. Él no era científico, ni era mecánico, ni era físico, ¿no? O sea, solamente se inventó algo para ver. Y, ¿no es cierto?, ¿no? Él agarró y, como ya vio a sus animánculos, otro día, otro buen casadito, come con su pimienta, ¿no es cierto?, y no había agua, no había yodo. Entonces, animánculos. Al día siguiente, en la noche 9, había agua fresca, y otra vuelta a su experimento. ¿Qué observó? Mis animánculos se han escapado. Entonces no era eso, sino que el agua era limpia. Entonces va a tomar agua estancada, ¿no?, y encuentra otros bichitos que se mueven. Entonces él dice, ¿no? ¿Qué será? Oh. Para mirar. Su sardo dental, sus lagañas, entró al baño y hasta que vio, y otras cosas más que, porque horario de profesional menor no puedo. Pero imagínense, vio todo, ¿no? Entonces, ahí está viendo con su fuente de luz, y así dibujaba para ver cómo los microorganismos se desplazaban, eran esféricos, eran largos, eran ondulados, y eso eran los microbios de la boca, ¿no es cierto? ¿No? Entonces él fue el primero en observar microorganismos, que los llamó animales. Entonces comenzó una nueva era, y la nueva era entonces, ¡ay no! ¡Mira los bichos! Entonces, pueden ser grandes o pequeños, pero han llegado. Comienza la nueva era. Y gracias a eso, por ser el primero en observar microorganismos, ¿no?, a Li Wenfu le vamos a denominar el padre de la microbiología, porque fue el primero en observar, ¿no?, estos bichejos que él mandó a la Academia de Ciencias que estaba en Londres, y repitieron el experimento que hizo Li Wenfu, y dijeron, sí, tiene razón, esos son los animánculos, y le dieron su certificado de miembro sin ser científico. ¿Por qué? Porque realmente es científico. Entonces, nunca se van a olvidar que por culpa de Li Wenfu, esta materia a él. En 1728, Edward Jenner era un médico inglés que veía el puente de Londres, que ustedes conocen, por imágenes, ¿no?, y dividía la ciudad del campo. Entonces veía como algunos individuos cruzaban el puente y regresaban felices. ¿Qué es regresar felices? Y cuando se acercó más al otro lado del puente, vio que los ingleses iban a visitar a las viñadas, ¿no?, a las campesinas, ¿no?, que estaban dominando las cubres de las vacas, ¿no?, y después regresaban contentos y felices, ¿no? ¿No? Y él dice, pero ¿por qué van al otro lado? Y se da cuenta que en la ciudad las señoras habían tenido granitos, tenían una enfermedad de la vacina, ¿no?, que era del ganado vacuno. Pero las que ordeñaban, que tenían contacto con las costras de las lesiones que estaban en sus ubres, en sus tetitas de las vacas, y tenían contacto, no estaban enfermos. Entonces él
Entonces, estaba pasando el hijo de la empleada, el Joseph, ven, no, se agarra y va. Entonces, ha quedado plasmado el dibujo, y en el dibujo han hecho una escultura que se encuentra en Londres, ¿no es cierto?, en una de las universidades más grandes. ¿Sí? Y por eso, ¿no?, a Edward Jenner le vamos a denominar el padre de la inmunización, ¿no es cierto?, porque él con esa afectación de las vacas pudo controlar, ¿no es cierto?, y hacer una inmunización contra la viruela, y pudo comenzar la era de la inmunización, ¿no? Se hacía la burla, como cuando ustedes, ¿no?, tienen que vacunarse contra el coronavirus. Ya, inventado es, ¿no?, mentira, ahora no es eso, ¿no es cierto? Igualito la gente pensaba. Entonces, como era de las vacas, se va a salir vaca por su cabeza, se va a salir cuernos, ¿no? Entonces, era el mismo pensamiento. Imagínense, ahora sigue el mismo pensamiento. Entonces, no tenemos que ser como ese pensamiento de todos, tenemos que ser científicos, tenemos que ser académicos, futuros colegas. Entonces, tienen que pensar que la ciencia manda, ¿cierto?, y demuestra todo lo que la gente dice. No debe ser cierto, todo se demuestra. Ustedes van a estar en este curso donde les va a demostrar todo: fisio, bioquímica, microparásitos, y salud pública, se les demuestra todo. ¿Sí? Entonces van a ver que todo tiene una explicación, ¿no? ¿Vale? Después, en el 1847, Samuel Weiss era un médico que en Europa trabajaba, y este doctor, los doctores salían así de viejitos, ¿no? No había jóvenes como ustedes, porque para ser médicos tenían que ser discípulos de otro, ¿no? Tenían que prepararse, ¿no? Tenían que hacer prácticas, y de ahí recién les recomendaban a las escuelas de medicina, y recién sacaban su título. Entonces no era como aquí un prepa largo, ¿no? Entonces no era como si ustedes han dado el examen de grado, sino que era otra clase, ¿no?, la enseñanza de la medicina. Por eso es que la mayoría de los médicos de los pasados son mayores, porque así eran, mayores, ¿no? Entonces no es que estaban acabados, ¿no?, sino que estaban comenzando. Obviamente la expectativa de vida era más corta, ¿no? Ahora la expectativa de vida es 80 años, que llegan 90, ¿no? Claro. En esa época la expectativa de vida era de 60, que llegaba a los 50 era raro, ¿no? Y así, gracias a la medicina, hemos ampliado nuestro expectativa de vida. Eso les digo a los antivacunas, por favor, sé que quieran. Cuando regresamos de la pandemia, nunca hemos preguntado si estaban vacunados, porque había mucha gente que no quería vacunar. Entonces hemos usado barbijo mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero es para que se vea. Hizo Samuel Weiss. Samuel Weiss va contratado a un hospital de obstetricia en Alemania, y en la sala había dos salas, una del director y otra de él. En esa época, de 1847, era normal que las madres se mueran al parir. Entonces había un 80% de mortalidad materna y solo un 20% sobrevivía. Por eso tenía poca expectativa de vida, poca gente. Era normal. Y él, cuando entra, se da cuenta de que algo estaban haciendo mal. Ojo, no había mandiles todavía. Otros doctores son exquisitos. Suena y suspenden la clase. Yo no. ¿Está bien? Sí, hay otros que dicen. Entonces, él vio que después de dar sus clases de anatomía,
importado, no han importado de sistema. A mí me parece ya lo han botado del país, lo han repatriado, todo. O sea, en esa época todo era malo. ¿Por qué? Porque no se daban cuenta que había ciencia. Y era de entonces, a él le vamos a llamar el padre de la prevención de las infecciones hospitalarias. ¿Por qué? Porque pueden aprender en las clases prácticas, ¿no?, que el lavarse las manos significa en el hospital disminuir en 80% el riesgo de contaminación a los pacientes. Es una regla. El mismo 80% de sangre huele. Es decir, tú te lavas las manos para atender a un paciente, hay solo un 20% de riesgo que se infecte el paciente. Pero tú tienes que lavarte las manos antes y después de atender al paciente. Y por eso es el padre de la prevención de las infecciones hospitalarias. Entonces, desde 1847 al 2025 son 178 años de lavado de manos. De lavado de manos, ¿no? Entonces, cada vez que se laven las manos van a decir, a mi güey, porque vamos a aprender en prácticas a lavarnos las manos. De aquí a un mes, ¿cierto? Tendrán que llegar a vos, varias, posteriormente tenemos a Louis Pasteur, ¿no?, el grande de todos, el más grande, francés. Él era químico. No existía la carrera de bioquímica, eran químicos. Y algunos químicos eran químicos farmacéuticos. Entonces, en otros países la carrera se llama química farmacéutica. En Bolivia se llama bioquímica. Entonces, hay un cambio. Antes era el pueblo de México, son químicos farmacéuticos. Se les dice químicos. No, y si eres médico, doctor. Ahí viene la gran diferencia. Otro día les voy a contar por qué les llaman doctor. Louis Pasteur hizo muchos descubrimientos. Él era el mayor de 5 hermanos, se va a vivir a París, él quería ser profesor, ¿no? Estudia para ser profesor, y mientras él era estudiante para ser profesor de química, él daba clases particulares a sus compañeros, y con esa plática mandaba a su mamá para que cuida a sus hermanos. Y luego se destaca por ser muy, muy inteligente, muy previsorio, y llega a hacer muchos experimentos, ¿no? Entre ellos, ¿no?, hizo el experimento de la eliminación de la teoría de la regeneración espontánea. ¿Qué era la teoría de la regeneración espontánea? Decían que la generación espontánea es: yo dejo un frasco con carne, ¿cierto? Y luego, ¿no?, de la carne salen las larvas y salen las moscas. Entonces, de la materia inerte ha nacido la materia viva. Eso era la teoría de la generación. Déjese en un rincón de la casa, en una cajita, en un cuarto que no utilicé, ropa, ¿no?, de varón usada, unos granos de trigo, y en 21 días habrá ratones. En 21 días de generación espontánea. Y le dice, pues, Lucho, usted que todo lo sabe, si no sabe, se inventa. No están ganando estos responsables, ¿sabes? Que no es cierto. Entonces, agarre, dígale al frasco que lo tape. Agarre el frasco, tapado. No te vas a tener responsable. Si tapas, no entra la fuerza vital. La fuerza vital no entra. Entonces, le pongo un libro, dice la fuerza vital. La pongo una gasa. No, gracias, tampoco entraban las moscas. Las moscas entraban, ponían pruebas, había mosquitos. Pero eso no querían creer. Entonces decían que se podría la carne y salía vivo. Entonces, generación espontánea. Entonces, como no ha podido convencer, la gente quería más los inventos y todas las vainas, entonces se inventa en un matraz esas
retomas el matraz y le dobla su cuello con calor. Entonces coloca sopa y así hervir la sopa. Entonces, como decía que no hay que tapar, entonces los micobrios, ¿no es cierto? Los micobrios entraban y se retenían en el cuello y no llegaban a la sopa. Entonces él sabía que no contaminaban la sopa y la sopa estaba limpia. Entonces él agarraba sus redomas y hacía exhibiciones y decía: señorita Lija, por favor, ¿cuál quiere? Este de hace 3 meses, listo, rompían, salían del caldito y comenzaba la sopa. Entonces, ahí él demuestra que la vida no proviene de la materia inerte, sino que la vida proviene de la vida. Un ser vivo da lugar a un ser vivo. Un muerto no da lugar a un ser vivo. Entonces, eso es la teoría de la generación espontánea, y gracias a esta teoría de la generación espontánea comienza otra nueva era. ¿Por qué? Porque la causa de las enfermedades eran los espíritus. Pero poco a poco va cambiando las actitudes de la gente y va transformando. Él inventa la pasteurización, ¿no es cierto? ¿No? Hace la inmunización contra el carbunco, la inmunización de la rabia, ¿no? Hace la pasteurización, ¿no? Ustedes cuando compran su leche, dice UHT, ultra high temperature, lo que quiere decir ultra pasteurización. Entonces se hierve y se enfría rápidamente, en 3 segundos. Y aquí la voz. Vos tomas y no está con copias la leche. El error es que tu mamá te dice: haz hervir la leche. ¿Listo? ¿A qué? Regulas las proteínas y ¿qué estás tomando? Agua blanca. Hay que hervir la leche. Solamente la puedes calentar y ya está. Si no, pierdes su propiedad, ¿no? Entonces, este gran inventor, un día le tocan la puerta y dice: en París, un niño mordido por un perro rabioso era muerto. Entonces, el 100% de los niños mordidos, ¿no? Morían. Entonces, era 100% letal, ¿no? Entonces, él observa y dice: ¿dónde estará? A ver, ese perro rabioso, ¿dónde estará? Hasta su baba, su saliva. Como muestras, inoculaba a otros perritos, ¿no? O una cámara de perritos, los perritos se mordían, se hacían rabia, todo. Entonces él descubrió que sí. El problema era criar perros, ¿no? Entonces vamos a ir con ratones. Decía con ratones. Como se enfermaban los ratoncitos, había que ver en qué órgano estaba la rabia. Entonces decía, no, revuelto de intestinos, hígado rebozado, panza rebozada, hígado, ¿cómo se hígado? Apañado. Todo hace para ver si algún órgano está afectado. Al final, el único que estaba afectado era el cerebro y médula, ¿sí? Espinal. Entonces, ahí estaba el bicho. No sabía qué. Comienza a ser preparados, hace sus brebajes, hervía, inoculaba a otros roedores, ¿no? Para que ellos se muerdan, o perritos, ¿no? Y hasta que logra, después de hacer 18 pases, que haya inmunización en la gente. Entonces, él ya había hecho con animales. Le tocan la puerta, don Lucho, sí, mi hijito le ha mordido el pelo. Ay, qué pena, señora. Yo sé que tienes una inyección. No, solamente animalitos. Igual piénsalo, igual la morir. Como no era médico, él pide permiso al consejo médico y le autoriza que le pinchen a la bola. Y le pincha 18 veces y se ¿Quién nació? ¿Quién nació? ¿No es cierto? Entonces, ¿se acuerdan
este cirujano cuando operaban, ¿no? Lo mismo, 80% se chingaba y 20% sobrevivía. ¿Por qué se moría? Por infecciones. No se lavaban las manos, no usaban batas, no había guantes, así eran, ¿no? Poco a poco. Entonces, él dice, algo tenemos que hacer. Él agarra y estaba de moda el fenol. El fenol como sustancia química, y esa sustancia química era un antiséptico, un desinfectante para limpiar los desagües y todo eso. Entonces él agarra, hace una solución de fenol, ¿cierto? Y tenía como spray. Entonces, antes de operar a su paciente, lo ligaba y luego ponían los bichos y operaba y tenía mejores resultados. Entonces, ¿quién es un enjuague bucal? Levante la mano. Marca. ¿Qué? Orame, colgar. ¿Otro? ¿Qué se llama? Exacto. Si hay bien, delicia. Uso es fiel. Fiel a mis principios. Entonces la listerina es el lister, ¿no? Y él hace la listerización, que era la desinfección de las superficies, ¿no? Entonces todavía a principios del siglo XX se vendía, ¿no? la listerina, que era un derivado del fenol. Después del fenol se demostró que produce cáncer, entonces se utilizó el cresol también produce cáncer, entonces se utilizó otros antisépticos, pero el principio era eso, que con químicos hacer antisepsia, hacer desinfección y más saludable. Gracias a quién? A Lister. Entonces, ahí está Lister, ¿no? Cuando están obligando al pobre paciente, es el padre de la antisepsia quirúrgica, ¿no? Porque en la antisepsia tú tienes que limpiar la zona del paciente para operar, ¿no? Cuando hagan técnica quirúrgica, eso van a aprender en el hospital. Todo lo que todo van a aprender, ¿no? Con qué se dicta, cómo se hace, ¿no? Van a aprender. ¿Listo? Entonces, como era con fenol, aquí está el lister, ¿no? Ya era viejito. Se nos pasa la mano con el fenol, eso va a ir con ahogados, mucho fenol. Y Julius Ferdinand Koch, un biólogo, es un botánico alemán, ¿no? Que fue el primero en ponerle nombres a los microorganismos. Digo, estos microorganismos que tienen forma de bastoncito, les vamos a llamar bacterias. Entonces, él es el padre de las bacterias, que es el que le bautiza. ¿Qué se llaman los animáculos del libro de Cook? No, nada que ver, ¿no? Se llaman animáculos. Entonces, como eran de forma de bastoncitos, él dice bacterias. Y entonces se convierte en el padre de la bacteriología, ¿cierto? Entonces, gracias a Julius Ferdinand Koch, ¿cierto? Tenemos como nombre a estos microbios bacterias, ¿no? Después viene el rival interno de Pasteur, Robert Koch, que era alemán. Ustedes lo conocen por el bacilo de Koch, ¿no? No se dice Koch, se dice Koch, ¿no? Dice Pasteur, no Pasteur. Entonces, si yo me voy a Estados Unidos, ni modo que yo sea el doctor Julius Moon, ¿no? Pero yo digo más, sí, voy a seguir siendo Julio Luna, ¿no? Entonces, él es Robert Koch, no es Roberto Koch. No hay que cambiar los nombres, no cambia. ¿Sí? Entonces, igual,
palos de coco, ¿no es cierto? Es que yo tengo un animal enfermo, y este animal enfermo, ¿no es cierto? Si le tomamos muestras, en su sangre tiene microbios. Entonces yo tomo esa muestra, cultivo en una caja Petri y reproduzco ese crecimiento bacteriano y luego le inoculo a un animalito sano. Ese animalito sano se tiene que enfermar, ¿no? Y cuando se chingue, ¿no es cierto? Tenemos que observar los mismos microbios del principio y recuperar las mismas colonias de la bacteria. Gracias a esto, él pudo determinar que las enfermedades infecciosas estaban causadas por microorganismos. Entonces, en esa época, todos los científicos, para demostrar, por ejemplo, a ver, una enfermedad bacteriana, a ver, tuberculosis, para demostrar la tuberculosis, tenían que agarrar de un tuberculoso, obtener los bacilos, inocular a un animalito, se enferma, inocular a uno sano, que se enferme, recuperar. Entonces, todos sus capítulos de su libro que ya recomendó la doctora Pacheco, en cada uno de cada capítulo se ha hecho esto. O sea que los animalitos han servido para la ciencia. O sea que cuando son animalistas, no tienen que estar en contra de lo que se hizo. Gracias a eso, ahora tienen libros científicos donde ya sabes por qué causa. Y cuando quieren saber otras enfermedades a nivel molecular, entonces, por ejemplo, quiero saber del lupus, quiero saber de la diabetes, entonces se hacen los postulados moleculares de Koch, o sea, bajo el mismo principio. Entonces, él con esto cambió otra vuelta al mundo. Pues el mundo ya sabía que las infecciones no había mal de ojos que les vino la bañera regalado, ¿no es cierto? ¿Sí? Los que te habías raspado tu ojo y después estabas con tu lagaña, por cochino, no te has lavado tus manos, ya está. La misma bacteria se entró a la ojo. Listo. Ahora, ¿no? Vamos a ver una historia de amor del doctor Halster, que inventó los guantes de la... ¿Cómo inventó? Por amor, ya estamos en febrero, el 14 van a acordar de Halster, ¿cierto? Van a pedir a sus novios que sean como Halster. Si sean como Halster, se amor. Es Luna, entonces, Halster, ¿cierto? ¿No? Tenía su novia, era mi compañera. Es que él era el jefe de ciclo. Y entonces, el tipo, ¿qué se llama esa serie? ¿Quién sabe de eso, no? Mucho, ¿no? Pero bueno. Allá. Entonces, su chica era la Caroline Harton, que tanto desinfectarse con el lister, con el fenol, de hecho, eczema, de hecho, alérgico. Entonces dice, hola mi amor, como pergamino, ¿no? Como lija. ¿Qué ha pasado, mamito? ¿Estás mal? Ay, mira, ¿sabes qué? Tanto lavarme con las cosas del lister, mira mis manitos, una macana. Ay, mi amor, el 14 de febrero te voy a regalar algo. Entonces, fíjense cómo, y había una empresa mundial, ¿no? De las llantas de los como Pirelli, mundial, y esa empresa hacía cosas de goma, de caucho. Les pide que se lo hagan cuatro. Fácil de goma, que se puedan lavar, se pueden esterilizar con calor, que sean resistentes a los desinfectantes y que se puedan hervir y no se dañe y reutilizables. Entonces, ¿no es cierto? Por amor, ¿no es cierto? Este viejito
resolvió el problema de su amante, imagínense, ¿no? A su novio le van a decir, ¿dónde te aprendes? Le vas a regalar biponcitos y para el frío. Y de ahí viene otro que puro viejito. Aquí está Christian Graham, que tenía que resolver el problema de una discusión de su jefe con otro médico, que estaban discutiendo quién producía neumonía. Entonces, como estaban discutiendo quién producía neumonía, él se inventó una tinción, ¿no?, para identificar cuál era la bacteria que producía. Cada uno tenía su teoría. Al final ganó su teoría, ¿no? Ganó la ciencia, pero perdió su jefe. El jefe estaba equivocado, ¿no? Entonces, ahí, ¿no?, la tinción Gram diferencia en Gram positivos y Gram negativos, o sea, en violetas y rosadas. Bacterias violetas, Gram positivos; bacterias rosadas, Gram negativos. Su profesor decía que el causante era un Gram negativo, una bacteria. Y el otro, el fabricante, era otra bacteria, un Gram positivo. Como no sabían que era Gram positivo o negativo, él inventa y ve que el otro tenía la razón por tinción. Entonces, a partir del 1889, él publica su artículo, ¿no? Y la comunidad científica le dice, para comenzar cualquier diagnóstico microbiológico, se comienza por tinción Gram. Hasta ahora se hace lo mismo. Tengas la tecnología que tengas en tu laboratorio, tienes que hacer tinción Gram para decir, esto es parecido, es Gram oriental. Sí. Y el que no hace eso, pues es que no sabe microbiología. Entonces, eso le debemos mucho a Christian Gram, ¿no es cierto? Y ahí entra a los notables. Miller era un médico alemán, ¿no es cierto?, que se viene a Estados Unidos, adopta la nacionalidad americana. Él era dentista, ¿no es cierto?, trabajó con Robert Koch en Alemania y él formula la teoría química de la caries dental. Y él es el primero en escribir un tratado de microbiología oral. Entonces, él escribe y dice, la boca está llena de microorganismos y estos son los que causan enfermedades, ¿no?, en la dentina, en el aparato del periodonto, en el fémur, ¿no?, el mal aliento y todo lo demás. Entonces, él, ¿no es cierto?, se convierte, ¿no?, en el padre de la microbiología oral o bucal. Y en Europa, en los Estados Unidos, tiene hasta su monumento de Miller, ¿no es cierto?, dentro de los odontólogos. Él separa. Entonces, los chicos que llevan odontología llevan una microbiología oral. Su materia se llama microbiología, ¿no?, general y específica. General, como nosotros, y específica todo de la boca. Entonces, él tiene otro logo. Llegamos a Dmitry Ivanovsky. Dmitry Ivanovsky era un médico ruso que en el 1892 había una enfermedad del mosaico del tabaco. Entonces, las hojas del tabaco eran llevadas de América a Europa, y allá le cascaban sus cigarros, ¿no?, y se comienzan a contaminar las hojas. Entonces, como ustedes no conocen el término mosaico, mosaico es la cerámica del piso. Entonces, en las casas antiguas, las casas más acomodadas tenían un mosaico blanco, uno negro, uno blanco, uno negro, como tablero de ajedrez. Eso era mosaico. Después se llamó azulejo, después se llamó cerámica. Entonces, mosaico porque uno es blanco, negro, blanco, negro. Entonces, aquí está claro, oscuro, como un mosaico. Y entonces él sacaba jugo de acá, y le contaminaba la sana. Y la sana se enfermaba. Otra vuelta, se enfermaba. Él se consigue filtros de porcelana, ¿no?, unos filtros que solo han permitido que pasen partículas que midan micras.
O sea que las bacterias que tienen micras quedan retenidas. Entonces no pueden infectar la planta. Pero las plantas siguen infectadas. Pues él dice, son más pequeños que las bacterias. ¿Qué será esto? ¿No? Parece un veneno. Pasan 19 años, Beijerick en Holanda, ¿no? Hace el mismo experimento de Ivanovsky y determina que tenía razón Ivanovsky que esas plantas contaminadas en las plantas infectadas contaminaban a plantas sanas y que el microorganismo era más pequeño que la bacteria, porque pasaba lo mismo. Entonces él dice, esto es un veneno. Y veneno en latín es, pues de ahí viene el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque era un veneno que contaminaba las plantas. Entonces, a veces sus plantas están contaminadas y se contaminan todas. Entonces, generalmente son virus o bacterias que tienen sus plantas, ¿no? Ahora que a las chicas hay que comprar parasitarios, ¿no? Yo voy a la cita a estudiar. Por ejemplo, ustedes se van a comprar una bolsita de tierra abonada. ¿Han visto? Esas piedras negras. ¿Cómo es el aspecto de otra planta? Recuerden. Húmedo, o sea, se ven como globitos. Porque está húmeda y como hay calor, los microbios están respirando y están haciendo burbujas. Entonces, cuando se llevan tierra abonada, se están llamando microbios a la casa. Y gracias a los microbios crecen las plantas, si no, no crecerían. Porque tienen que hacer ciclo de nitrógeno, tienen que nitrificar. Entonces, para mí todo es microbios. El pan, la leche, el yogur, el queso, todos microbios. Y aparece otro personaje que es Hideyo Noguchi, un japonés que su apodo era el pastel japonés, porque él hizo lo mismo que Pasteur pero en Japón, ¿no? Obviamente que él estaba al otro lado del continente, entonces discriminación, ¿cierto? Entonces remontó la presencia de la sífilis, del vector de agentes de la fiebre amarilla, ¿no? Y otras infecciones. Entonces, por sus logros, lo nominan para el Premio Nobel de Medicina el año 1913, 14, 15, 20, 21, 24, 26, 27, y nunca le dieron nada. Porque tenía ojos rasgados y todo eso. Siempre ha habido discriminación, igual para las mujeres, ahora van a pasar las mujeres. Tengo una amiga que es abanderada del feminismo, ¿no? Y ya declaró un día, ¿por qué puro hombre? ¿Dónde están las mujeres? Tienen que cambiar por entonces, como él fue denominado, ¿no es cierto?, el pastel japonés, nunca le dieron un título, pero ¿no? Es otro de los personajes que debemos tomar en cuenta por sus grandes logros de continuidad. Entonces, para que se den cuenta que en todo lado ha habido, ¿no? En Inglaterra, en Londres, ¿no? Alexander Fleming era un médico que trabajaba en su laboratorio bien desordenado, como buen bacteriólogo, ¿no es cierto? Y descubre accidentalmente la penicilina. Entonces, más o menos ahí tiene estas incubadoras, cultivos, y un día deja su cama Petri abierta. Tenían las bacterias y se contamina con hongos. Entonces, cuando se contamina con hongos, estas son sus bacterias. Y el hongo que crece inhibe el crecimiento de las bacterias. Entonces, va donde su amigo que era biólogo le dice, oye, ¿qué ha pasado? Se ha muerto mi bacteria. ¿Qué le ha hecho este hongo? Esto se llama antibiosis. Cuando un ser vivo inhibe el crecimiento de otro ser vivo, este hongo ha inhibido el crecimiento de estas bacterias. Entonces,
Antes de negarse, a ver, venga. Él dice, ¿y si ese hongo le ponemos a una persona, podrá matar sus bacterias? Ah, sí. ¿Y qué se llama ese pinche hongo? Ah, es el hongo penicillium, el hongo más común. Cuando usted deja su naranja debajo de su cama, no es tímido, ¿no? Y tu mamá dice, si no está el cuarto limpio, no te van a decir qué. Sacar tu naranja verde, ¿no? Y ese verde es el hongo penicillium que está aquí. Aquí dejamos naranjas y nos vamos de vacaciones, las naranjas verdes, el moho. Es el hongo más prolífico. Entonces tarda 4 años en diseñar un aparato con un químico, con un físico, con un mecánico, con un biólogo, cómo cultivar hongos, sintetizar, volverlos un polvito blanco, meterlos en un frasquito y cuando usted le mete agua, le pincha así. ¿Usted ha descubierto? La penicilina. Y cambió el mundo otra vez. Porque ya había un medicamento. Es más largo, las historias solamente es un resumen, ¿no? Una clase nomás había que hablar de clínico. Y eso. Entonces, gracias a él, cambia el mundo y ahora hay penicilinas de primera generación, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, hay macrólidos y otros que tienen que estudiar cuando les toque. Rebecca Rancière, ¿no? Era una dama dedicada a estudiar los estreptococos, estas bacterias que crecen en cadena, ¿no? Entonces, ella, ¿no es cierto?, hace su clasificación, ¿no?, de los estreptococos en base a un componente en su pared celular de las bacterias. Ella se da cuenta que la mayoría de los estreptococos tenían este elemento diferente. Entonces ella les da un nombre. Bacterias de estreptococos del grupo A de Lancière, del grupo B, del grupo C, del grupo D, y algunos estreptococos no se clasifican. Entonces ella logra hacer una clasificación, ¿no es cierto?, fenomenal, terrible, ¿no es cierto? Ahí está trabajando en lo que más le gusta. Y obviamente, cuando hace sus trabajos, ¿no?, ella trabajaba con su marido, con su esposo, y un equipo de 3 más. Entonces, la academia decide darles el premio Nobel, menos a ella. ¿Por qué? Porque no hay discriminación. Siempre ha habido. Adán, Eva, ¿eh? No es Eva, Adán. La costilla de Eva. Como es tu costilla, entonces yo varón, por eso han puesto la costilla que la sacaron, la crearon, la criatura de vos, y nadie más, pero no, al revés no. Ya saben con qué se protege. Por eso todo es así. Si tú piensas, tienes que darte cuenta de todo lo que llegan. Yo solo decía que puede ser comprobado, replicado y leído nunca. Yo no me invento nada. Cuando me invento, tartamudeo. Y me dice, ¿me quieres, mi amor? Yo, claro. Entonces, a la pobre ñata, ¿no?, le discrimina, ¿no?, para que no reciba el premio. ¿Y qué hace su marido? O le dan a ella o no le dan. No le dan a ninguno, ¿no? Pero sí le han dado otros premios, ¿no es cierto?, menos importantes, pero esa es la historia de Rebecca Rancière, una gran bacterióloga que cuando lleven estreptococos van a llevar la clasificación de Rebecca Rancière, se van a encontrar de esta señora que hizo un mundo. Llegamos a Bolivia, y en Bolivia tenemos a Néstor Morales Villazón, ¿no?, que trabajaba en el INLASA, que es allá, antes que se llama INLASA, era el Instituto de Bacteriología, y en el 1915 él hace, ¿no?, la época de oro de la bacteriología en Bolivia, ¿no? Todos sus trabajos, aquí está un resumen de sus trabajos, ¿no?, como pueden ver, ¿sí?
bueno. No era bueno. Pero él tenía un paciente con lesiones raras. Y él lo único que hace es lo que hacían nosotros: observar y hacer un experimento. Y tiñe las bacterias y descubre que era el bacilo de la lepra. Él nunca había visto un paciente con lepra, ni había visto, ¿no? Ni había tomado muestras, pero él hace lo que dice la teoría y replica y puede demostrar, como el primer paciente con lepra que estando en el internado, él demuestra que era su paciente el que tenía lepra. Entonces, después hizo muchos otros logros. Lo nombraron ministro de Educación, hizo un mapa epidemiológico de Bolivia, y entonces le vamos a denominar a Félix Veintemillas, como dice el doctor Trigoso, como el padre de la consolidación de la microbiología boliviana. Pero yo le digo, ¿quién es el padre de la microbiología? Le pregunté al doctor Trigoso. Entonces, digo, Néstor Morales Villalón, y Félix Veintemillas, el de la consolidación, ¿no? Ahí pueden ver, ¿no? En la época, ¿no? Ahí están los doctores de la época, así eran sus batas de Linaza, por ahí está el doctor Trigoso. Otra mujer es la Esther Lederberg, y Esther Lederberg fue la pionera en la genética bacteriana. ¿No? Ella descubre al bacteriófago. ¿Qué era el bacteriófago? Ella cultiva sus colonias de bacterias y veía que sus colonias estaban siendo digeridas, es como si estuviera comiendo algo. Entonces, a ese que se le comía le llama bacteriófago. Agos, comer bacterias, comer bacterias. Y eran unos virus de las bacterias que se comían a las bacterias. Y ella demuestra, ¿no es cierto?, la existencia de este microorganismo, que es un virus, el bacteriófago, ¿no es cierto? Y por eso sus logros de Esther Lederberg, ¿no es cierto?, ¿no? Con el ciclo de los bacteriófagos, le vamos a denominar, ¿no es cierto?, la madre de la genética bacteriana. Pues yo no le he puesto el nombre, le han puesto los otros. Hemos visto padres y madres de la microbiología. Pues ella ha hecho muchos otros, ¿no? Ha logrado premios Pasteur, la beca, ¿no es cierto?, todas estas cosas, pero no el Nobel. La primera mujer en recibir el Nobel ha sido Madame Curie. Y ella se ha revelado. Y ella ha escrito 2 veces, el segundo con su hija. Pero nada, no me este es otro japonés, Susumu Tonegawa, que sí recibe el Premio Nobel de Medicina del año 87. Él, de familia humilde, era alumno destacado en Japón y lo becan a Washington. Y la beca dura 3 meses. Total, 3 meses. Cuando ya estaba en el tercer mes, estaba todo listo. No, puedes ser elegido, tú vas a descubrir esto, tienes que hacer las inmunoglobulinas, y tienes que descubrir sus genes, y te vamos a mandar a Suiza. Antes que lo manden a Suiza, lo van a deportar. ¿Por qué? Porque son muy exigentes los virus. Después lo más en la cara. Están volviendo a lo general. Siempre ha sido así, no es que ahora, siempre ha sido así. Y los deportes. Tienen que pasar un año para volver a ir a Estados Unidos. Él estudia más, de ahí lo mandan a Suiza y le consiguen una beca de trabajo y que se quede a trabajar en Estados Unidos. Y logra, ¿no? Su trabajo se llama Evidencia de la reorganización somática de genes de inmunoglobulinas que codifican las regiones variable y constante, ¿no? Él trabaja con, el año 76 publica en Suiza, ¿no?, el trabajo, y prácticamente era la reorganización de los genes de las inmunoglobulinas. Por eso, así como Tonegawa, en la parte de la inmunología, que vamos a llamar inmunología, le dan el Premio Nobel de Medicina del 87, 10 años después. ¿No? Fíjense bien la pantalla, una sorpresa.
sale por la puerta de atrás, una combi como minibús, y él sale. Entra y yo me toco con él. Y me quiero una foto. Aquí está mi cámara, pero voy a hacer una foto. Los boludos han aparecido. Pero entonces hice una foto con él, ¿no es cierto? Y un año después me llega a mi casa un sobre de Santa Cruz con una foto. No, mentira, 5 años después. Y esta foto me llega y me dice, doctor, yo era estudiante con usted, y me manda su foto. Entonces, doctor House. Se saluda y le